Noticias 670 Venezuela. En el mundo hay millones de desplazados, hay millones de refugiados. Lamentablemente, uno de los países que ha aportado a esa cifra de millones de desplazados en el mundo y de refugiados es Venezuela. Y obviamente hoy hace titular el hecho de que se arme una primera caravana de migrantes venezolanos saliendo desde el sur de México hacia Estados Unidos, con un eslogan que habla de SOS, libertad y paz, o también el enunciado de vamos en el verdadero sueño americano. Vamos a entender un poco más de lo que está sucediendo con esta temática que incluye a Venezuela con José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX. Colina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme esta oportunidad. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia de la nueva poderosa 670M. Colina, obviamente cuando uno ve en imágenes, especialmente que tienen que ver con la frontera entre México y Estados Unidos, la caravana de migrantes que durante muchísimo tiempo, especialmente en estos últimos años de gobierno en Estados Unidos, ha escalado a cifras alarmantes, incluyendo, personas de cualquier parte del planeta, de toda Latinoamérica. Obviamente un número interesante que siempre están allí en esos individuos que están buscando llegar a tierras de libertad. Están los cubanos desplazados por la dictadura de los Castro y de Díaz-Canel, y obviamente los nuevos, vamos a decirlo de esta manera, los nuevos migrantes a través de la frontera, que son los venezolanos, nuevos en el sentido de llegar en una caravana hacia Estados Unidos. Ya hemos visto en el pasado desplazados de Venezuela a pie, tratando de llegar a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Bolivia, a Chile, Argentina, Brasil. ¿Tu lectura de esta caravana de venezolanos? Bueno, mi lectura básicamente es que demuestra pues que en Venezuela nada se ha arreglado, que en Venezuela las cosas están mucho en más descomposición y en mal estado que antes, y eso es lo que motiva de que una gran cantidad de venezolanos pues busquen la manera de salir hacia otros países, sobre todo hacia los Estados Unidos, que es donde todo el mundo cree que puede venir y puede instalarse de una manera apropiada para poder trabajar y para poder tener las cosas que no tienen en Venezuela. También es una realidad que esta administración intentó, a través del paro humanitario, pues controlar un poco la cosa en la frontera y la migración, hacer una migración organizada hacia los Estados Unidos, pero la realidad es que no todo el mundo en Venezuela tiene un familiar, tiene un patrocinante, tiene un amigo en los Estados Unidos que pueda poder facilitar su llegada a los Estados Unidos, y esto pues por un tiempo calmó la situación, pero ahora estamos viendo pues que el desespero vuelve a ser mella en los venezolanos que están sufriendo pues dentro de Venezuela y que salen hacia otros países. Y bueno, se ha armado esta caravana que viene con toda la intención de llegar a la frontera y buscar de una u otra forma ingresar al territorio norteamericano, donde ellos particularmente piensan pues que van a tener unas mejores condiciones que las que tienen en Venezuela. No todo el tiempo funciona de esa manera, pues también sabemos lo duro que lo difícil que es vivir aquí, pero bueno, lamentablemente pues estos venezolanos están desesperados y vienen en esa caravana que de alguna u otra manera van a encontrar una serie y una cantidad de obstáculos importantes para poder ingresar al territorio norteamericano. Pero que ellos quieran hacer esto quiere decir que la crisis en Venezuela continúa y que el régimen de Maduro sigue forzando a los venezolanos a salir del país. Mientras esto sucede, José Antonio, la desesperación por parte de millones de venezolanos que buscan comer, que buscan educación, que buscan salud, que necesitan dignidad para vivir, la dictadura sigue buscando protagonismo. En este caso, Delcy Rodríguez, la cómplice de esta dictadura, representando justamente a este grupo, está viajando a Europa, va a estar en esta reunión de la CELAC, buscando aparecer en la Cámara y estar allí representando a esta terrible dictadura. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que es lamentable que estas cosas estén sucediendo, porque por una parte, la Unión Europea pues no reconoce la última elección de Maduro, no reconoce directamente a Maduro como un presidente legítimo, pero
permite que su canciller, que es Delcy Rodríguez, pues visite o vaya a esta cumbre que se está celebrando, al igual como creo que también está Díaz-Canel por ahí viajando en un avión de Conviasa, por cierto, hacia esta cumbre. Entonces me llama poderosamente la atención, porque mientras existen países que quieren forzar de una manera amistosa, y digo forzar de una manera amistosa porque cuando quieren ir a elecciones o a procesos de negociación, yo creo que están tratando de manera amistosa a una tiranía que viola los derechos humanos. Mientras hay una cantidad de países a nivel internacional que están buscando este camino, pues lamentablemente el régimen de Maduro sigue actuando de la forma como siempre lo ha hecho, de una manera pendenciera. Parece paradójico, pero mientras la Unión Europea no reconoce al régimen de Maduro, ya Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, por cierto, quien es presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho que para las elecciones del 2024 no van a invitar a la Unión Europea como observadores porque son unos lacayos del imperialismo norteamericano, que siguen haciendo lo que Estados Unidos quiere que hagan. Entonces uno se da cuenta que el discurso de la dictadura es frontal, es agresivo, es terminal, mientras que los países quieren tratar con pinza o con guantes de seda a estos elementos, y la verdad es que no deberían de recibir a Delcy Rodríguez, ni siquiera para decirles o para forzarla o para manifestarle que ellos quieren buscar una solución pacífica en Venezuela, porque recibirla es reconocer ese régimen tirano que sigue violando derechos humanos, que sigue encarcelando gente y que sigue manteniéndose en el poder de manera arbitraria e ilegal. Entonces yo considero que esto es una postura, una decisión muy débil, y que esta tiranía no hay que darle espacio de ningún tipo. No se le debe dar un espacio ni en ningún foro, y por el contrario se deben implementar sanciones y se le debe achicar el espacio para forzar a que Maduro pueda en un momento determinado salir del poder. Vale mencionar, Colina, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, que va a ocupar el sitio que le correspondería al que fuese presidente de Venezuela de una manera legal, para participar en una cumbre internacional como es esta cumbre entre la Unión Europea y CELAC. Quería hacer, digamos, alguna acotación sobre lo que ocurrió días atrás. Uno de los invitados a esta cumbre era el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y los grupos de países que conforman la CELAC se movilizaron, entre ellos obviamente Venezuela, Cuba, y me imagino yo que ahí debe estar también Nicaragua, al igual que Brasil, para bloquear la participación de Volodymyr Zelensky en esta cumbre. No entiendo cómo la Unión Europea permitió que esto sucediese, toda vez que Ucrania, obviamente es un problema global, la guerra de Rusia en Ucrania es un problema mundial, y lamentablemente la Unión Europea cedió a esta presión de los gobiernos de la CELAC. ¿Qué te parece lo que sucedió con Zelensky? No, me parece que es permitirle a estos pendencieros del continente, estos países que de democracia no tienen absolutamente nada, más bien están cuestionados la legitimidad de sus gobiernos, pues que vengan a bloquear o que vengan a impedir que una persona como Zelensky, que tiene el apoyo mundial enfrentando la barbarie rusa, pues estos hayan querido querer sabotearlo, y la Unión Europea se lo haya permitido. Desde mi punto de vista, esas posturas flexibles, blandengues, tibias de la Unión Europea es lo que hace que estos dictadores y estos comunistas y estos elementos que se mantienen de manera arbitraria e ilegal en el poder hagan lo que les dé la gana. Pues entonces está un presidente que está respaldado por su pueblo, que está respaldado por el mundo para enfrentar a un bárbaro como Vladimir Putin, y vienen 4 o 5 pendencieros comunistas de América Latina que son ilegales, que no tienen el reconocimiento internacional, para decir, bueno, no vamos a permitir que este individuo hable o se exprese acá en este foro, lo cual no tiene ningún sentido. No se le puede permitir a estos regímenes totalitarios de izquierda, que son ilegales, actuar de la forma como lo hacen, de manera libre y tranquila. Hay que impedir bajo todo concepto que ellos puedan tomar algún tipo de acción, porque hacen cosas como esa, que no tienen ningún sentido, y toman protagonismo, toman centimetraje en los medios de comunicación y toman relevancia. Yo pienso que los países de la comunidad internacional deben entender la naturaleza criminal de estos regímenes delincuenciales y actuar de manera sistemática como debe hacerse con criminales, sancionarlos, neutralizarlos y aislarlos, hasta eventualmente sacarlos del poder y poder impulsar transiciones pues de otra índole en los países que están bajo ese yugo de dictadura comunista. Así que
la Unión Europea, esta administración y los otros países de la comunidad internacional deben entender que están tratando con delincuentes y no con malos presidentes. Y a los delincuentes se les trata con fuerza, con sanciones y neutralizándolos hasta sacarlos del poder. Colina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y tengan muy buenos días. Igualmente, era José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX, estaba en Noticias 670.